El dolor del Catatumbo por cientos de muertes se siente en toda la nación. Venía un hijo del Señor con nosotros, del Señor muerto, y él no pudo hacer nada, llorarlo y pasar con nosotros. NS Noticias desde la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, desde donde les contaremos las historias de algunos de los 32.000 desplazados del Catatumbo y lo que hicieron para salvar sus vidas. Catatumbo es un laboratorio de guerra, nunca fue laboratorio de paz, dice senador Castellanos. Que ya hoy van más de 100 muertos, van más de 15.000 desplazados. Combates y desplazamientos se incrementan cada día. Habitantes de la zona sufren zozobra permanente. Nos criamos allá y usted sabe que es duro uno salir de lo que tiene por acá para venirse a perder todo. Conflicto deja historias de quienes se arriesgan su vida para servir. Isabel Rincón, con coraje, se quedó en medio de la violencia para proteger a animales rescatados. Yo me quedé aquí en mi casa con mis animalitos porque no los pienso abandonar. Narcotráfico, migración y relaciones comerciales en agenda del país en mandato del presidente Trump. La llegada de Donald Trump a un segundo mandato en la Casa Blanca implica el regreso a una administración pragmática y transaccional. Colombianos en Estados Unidos cuentan cuáles son sus preocupaciones y necesidades. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y esperar que el sentido común y la realidad de que todos somos necesarios en esta sociedad empiecen a hacer efecto. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. La difícil y dramática situación que se vive en el Catatumbo sigue generando desplazamientos. Los muertos son incontables, entre los que se encuentra población civil, firmantes de paz, líderes sociales y guerrilleros de las disidencias de las FARC y del ELN. En esa región se encuentra nuestro periodista Jairo Jacome. Así es, Marcela, muy buenas noches. Pues mire, nos encontramos aquí en el estadio de Cúcuta y donde están llegando todos los desplazados. Hemos hablado con algunos de ellos y en realidad son dramáticas y tristes estas historias de las personas que han salido desplazadas del Catatumbo y han sacado a sus hijos, lo primordial, para lograr salvar sus vidas. Esta es la zona dispersa donde los guerrilleros del ELN sacaron de sus casas a campesinos y firmantes de la guerrilla de las FARC y fueron asesinados y dejados tirados en las carreteras veredales. No respetaron ni a los niños. Al lado de la casa sacaron unas personas ahí y los hijos miraron eso también. Más que todo por eso también nos salimos de allá. Ocaña y Cúcuta son los dos centros donde después de 8 días llegan al estadio. Es el centro de la logística. Allí se atienden, les dan almuerzo y se inicia el proceso de la ruta de atención. La impotencia, el común denominador. Muy triste porque allá fue nuestra tierra y nos criamos allá. Y usted sabe que es duro uno salir de lo que tiene por acá para venirse a perder todo. Y así es, sin nada llegan a las ciudades buscando techo, alimentos, ropa y protección. Porque no tenemos nada, estamos ahí, estamos en refugio, un hotel, esperando a ver. En sus mentes, los recuerdos de sus fincas, los sonidos ensordecedores de las balas, pero sobre todo, amigos, vecinos y familiares asesinados que quedaron tirados en las carreteras. Venía un hijo, con el grupo que se represó a Salino, venía un hijo del Señor con nosotros, del Señor muerto, y él no pudo hacer nada, llorarlo y pasar con nosotros porque la orden era que no se podía levantar. Es la triste y cruel realidad que desde el Congreso piden parar. El diálogo es lo que nos lleva a una solución negociada, política, a cualquier problemática que se presente. Lo más cruel es que siguen llegando desplazados y la cifra crece. A la fecha, 13 firmantes de paz están desaparecidos y según testimonios existe una fosa del ELN donde esconden los cuerpos fallecidos de víctimas asesinadas en la región. Es que miren, lo que ocurrió en el Catatumbo es la crónica de una muerte anunciada. 2 senadores, 2 personeros, la defensora del pueblo hicieron un angustioso llamado para que se tomaran medidas en el Catatumbo porque ya se venían los muertos y ya habían informaciones de lo que iba a ocurrir. La muestra está, dice el senador, en las cifras recientes que señalan la patética situación que sufren los habitantes de esa región del país.
Tanto es así que el Consejo de Seguridad de la ONU condenó los asesinatos perpetuados desde finales de la semana pasada en esa región. En noviembre pasado, en NS Noticias, emitimos las alertas de diferentes funcionarios del orden local y nacional anunciando lo que podía pasar, y pasó. La Defensoría emitió la alerta temprana número 26 de junio del 2023, en la que se describía la grave situación de inseguridad en el corredor vial de Ocaña, Ábrego, Cúcuta. Hemos tenido soldados asesinados en enfrentamientos, hemos tenido olas de secuestro dentro de nuestros territorios y adicional a eso se ha aumentado la extorsión dentro de estos grandes espacios de territorio. Ahora, senadores de la región recalcan que el gobierno no le puso atención a esas alertas. El presidente Petro se posesiona el 7 de agosto. El 8 de agosto está en el Tarra anunciando que el Catatumbo iba a ser un laboratorio de paz. El Catatumbo hoy es un laboratorio de guerra. Esa es la verdad, producto de la alcahuetería de este gobierno y de la alcahuetería del gobierno venezolano, que ha sido la trinchera histórica en los últimos años de las guerrillas colombianas. En el último año en el Catatumbo se ha registrado un crecimiento del 200% en reclutamiento de menores. Se da el 70% de los secuestros del país y el 60% de las extorsiones. Le pido al gobierno nacional es que dejemos de hacer tantos anuncios y de verdad lleguemos al Catatumbo con presencia estatal. El presidente se pronuncia 72 horas después de la crisis humanitaria producto del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC, que ya hoy van más de 100 muertos, van más de 15.000 desplazados, 46.000 alumnos esperando clases, los profesores en una desbandada tratando de salvaguardar su vida y el gobierno no llega ni con una bolsa de agua. Esa región es pródiga y fértil y por eso hay 52.000 hectáreas de coca que producen 10 billones de pesos al año a las mafias del narcotráfico. Y en la zona marcan territorio el EPL, el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC y el cartel de Tijuana. Y es que a raíz de la retoma de las órdenes de captura de los jefes guerrilleros del ELN, el ejército, la policía, las fuerzas militares en conjunto con la Fuerza Aérea además han iniciado una operación para ir tras los cabecillas que se encuentran en el Catatumbo, también garantizando la seguridad de todos esos colombianos que aún llaman a las instituciones a pedir que los rescaten. Tan pronto se reactivaron las órdenes de captura contra los jefes guerrilleros del ELN, se comenzó la operación Catatumbo. NS Noticias acompañó al ejército a la retoma de esta región del país. Cúcuta es el centro y teatro de operaciones. Son más de 500 hombres que en este momento tratan de ingresar por helicóptero y por vía terrestres en vehículos blindados para tratar de garantizar el retorno de los más de 30.000 desplazados que se han producido en una semana en el Catatumbo. Las fuerzas especiales del ejército y sus helicópteros operan las 24 horas. Este es el PMU del ejército, policía y todos los organismos del Estado. Tienen un asiento en él. Desde aquí se coordinan las acciones ejecutivas. En este momento precisamente hay una fase de nuestras fuerzas militares que ya la de consolidación, que es el ingreso ya al territorio. Ya tengo entendido, precisamente hoy se presentaron algunos enfrentamientos de la fuerza pública. Pero volvamos al terreno. A sitios estratégicos y secretos, comandos de fuerzas especiales están siendo ubicados para repeler la avanzada guerrillera y capturar o dar de baja a quien se oponga. Que esto nos permite, como lo dice nuestro plan de campaña Ayacucho, proteger a la población civil. En la ofensiva ya se registran desmovilizados, pero toda una operación comienza cuando un ciudadano escondido en el monte logra llamar para ser rescatado porque su vida corre peligro. ¿Necesitan agua? 2 helicópteros, 30 comandos del ejército para rescatarlos. Es muy importante en estos momentos brindarle todo el respaldo a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, para recuperar el orden establecido en la región del Catatumbo. Un componente especial de inteligencia llegó a la región para prevenir y neutralizar de una vez por todas la avanzada subversiva y garantizar el retorno de los más de 32.000 desplazados del Catatumbo. Y les contamos esta historia de este señor que en realidad es muy dramático lo que cuenta, cómo le ocurrió a él, cómo salió de su finca, cómo lo sacaron, pero también
cómo hizo para llegar aquí a Cúcuta huyendo cuando tenía un arma en su cabeza. Las arbitrariedades en el Catatumbo no cesan. Las 24 horas, en helicópteros del ejército y apoyados por los de la policía, rescatan campesinos que angustiados piden auxilio. Él es don Luis y esta es su historia. Me amarraron, sí, no le digo que me amarraron. Y le dijo al otro man, dijo, amárrese, hijo de puta ahí. Y ahorita que aquí lo matamos, aquí mismo lo matamos. Los guerrilleros seguían buscando y se llevan a don Luis con la sentencia en su ser. No, eso yo le pedí muchísimo a mi Dios cuando ya me sacaron de la... Oye, cuando ahí mientras que estaba en la caja a mí no me dio nada, ya cuando me dijeron echando por delante que adelante lo matamos, ahí sí. Y lo sacaron y lo llevaron caminando amarrado. Ajá. Sí, me llevaban así, me caminaban así un trayecto y una vez me tiraban al piso. Y dicen, aquí sí lo vamos a matar. Aquí sí, cuente todo porque si no aquí sí. Pero ya se despedía el día y llegaba la noche y algo inesperado sucedió. Me dijo el mismo, dijo, mire la hora de qué horas son. Le dije, son las 6. Dijo, bueno, quítese la camisa. Le quité, dijo, es la vuelta. Cuando yo di la vuelta dije, ahorita me va a matar. Y me dijo, suéltenlo, porque me llevan amarrado y me soltaron. Y después ya, no, cuando le dijo a uno de los nueve, a un pelado jovencito, dijo, dele. Lo mandó así que me matara. Y el pelado, quién sabe qué tal vez le decía, la hora de Dios ya. Dijo, no. Entonces cuando me dijo, le cuento 20 para no verlo aquí más. Como pudo, logró salir corriendo con sus hijos, esposa y nietos. Fueron ubicados en uno de los 26 hoteles dispuestos por la alcaldía de Cúcuta, que hace un llamado porque los recursos ya se agotan. Las personas quieren volver a sus territorios, pero con la tranquilidad de que van en paz, de que es un territorio seguro. Como don Luis, esperan que paren la violencia, porque cuando se acaben los recursos, no saben qué va a hacer de ellos. Jairo, y el Catatumbo también ha dejado varias historias de personas que arriesgan su vida para servir. Hoy tenemos la de Isabel Rincón, una mujer llena de coraje que se quedó en medio de la violencia para darle una segunda oportunidad a los animales rescatados. En el municipio de Tibú, vía La Gabarra, en pleno corazón del conflicto, Isabel Rincón cuida 45 perros y 17 gatos. Su vocación de servicio y el amor por cada uno de los animales que ha rescatado la llevaron a quedarse a pesar de que las balas silben a su alrededor. Ella cree firmemente que los animales no merecen ser abandonados. Yo he luchado mucho y he batallado mucho con mis animales para venirlos a dejar solos. Y yo pues tengo un perro discapacitado que a él le dio una trombosis. Estoy amamantando un gatico de unos días de nacido. Tengo otros perritos con anemia severa. Dígame, ¿cómo los dejo botados? ¿Cómo se van a ayudar ellos? No puedo, no podía hacerlo. Pero no solo los perros y gatos que Isabel protege viven en el conflicto armado. Cientos de animalitos han sido desplazados en las últimas semanas junto a sus dueños. Para brindar una mano amiga, se promueve una iniciativa. Estamos organizando una campaña de acopio de alimentos y medicinas en Bogotá que llegarán a Cúcuta y serán distribuidos entre los diferentes municipios con ayuda de la Gobernación de Norte de Santander. Aquí resaltar, por supuesto, la generosidad de la gente, pero sobre todo hacerle un amable y contundente llamado al gobierno nacional, porque los animales también merecen atención. Los animales no pueden quedar en el olvido en situaciones humanitarias de esta naturaleza. En sus 7 años como cuidadora animalista, Isabel, de 40 años, ha salvado a cientos de animales que gracias a ella han encontrado una segunda oportunidad y que con su cariño han tenido una alternativa al abandono. La crisis de orden público que se vive en el Catatumbo continúa sembrando zozobra. Los combates y los desplazamientos se viven cada día mientras se exigen acciones que protejan a la población civil. Más de 80 personas entre líderes campesinos y firmantes de paz han muerto en los últimos días a causa de la oleada terrorista de la guerrilla del ELN. Decisiones claras y firmes por parte del gobierno fueron exigidas desde el Senado. Lo que procede es terminar el proceso de paz con el ELN y con cualquier de las otras organizaciones criminales, enfrentar a los violentos, capturarlos y replantear estrategias para recuperar el territorio de los violentos en Colombia. Presencia institucional en las regiones afectadas por la violencia exigieron los senadores. El miedo y el terror se han apoderado de las comunidades y es crucial que haya una presencia institucional en estas regiones para no dejar sola la población civil. Los congresistas consideran que hay una estrategia equivocada de paz total por parte del gobierno del presidente Petro, lo cual es causal de la crisis que se vive actualmente. Nunca olvidemos
que Gustavo Petro, cuando iba a acceder al poder, afirmó que la paz con el ELN la haría en 3 meses. Eran sus aliados ideológicos, pero no ocurrió. Ya van 29 meses del gobierno de Gustavo Petro y no ha pasado nada, ni va a pasar. Antes, la paz total es un desastre total. La crisis con el ELN lo que muestra es que el gobierno ha venido equivocando la estrategia. Primero, la gran falla ha sido la ausencia de lucha contra las drogas. El gobierno se le llenaba la boca diciendo que lo anterior era fracasado. Fracasado esto, donde tenemos la cifra de incautación más baja de los últimos 12 años. Y están llenos de plata y reclutando. En la zona se han presentado más de 36.000 desplazamientos en menos de una semana, por lo cual se hace necesaria la intervención institucional del gobierno y la protección de la vida de la población civil que durante décadas ha sufrido el flagelo de la violencia. Pues sobre la gravedad de los hechos en el Catatumbo, el jurista Alfonso Gómez Méndez señala que lo que está ocurriendo allí es un llamado a que el Estado tome en serio la situación, porque el ELN está combinando las formas de lucha, de un lado conversando y del otro disparando. Con el ELN, el Estado ha hecho de todo. Los ha combatido, varias veces han buscado negociación con él. Inclusive en el año 73, a propósito de la famosa Operación Anorí, estuvo a punto de ser aniquilado y se suspendieron las operaciones para que pudiera haber una negociación. Un grupo armado que ha sido el más renuente a entrar en conversaciones. Inclusive cuando durante el gobierno de Betancur, que hubo el acuerdo con la Coordinadora Nacional Guerrillera, el ELN no estaba ahí. Hubo también las conversaciones en Tlaxcala. Todas las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional han sido infructuosas. Dejaron de ser organizaciones armadas con fines políticos, que fue el origen de la guerrilla, a ser simplemente organizaciones que ya no quieren, ya no buscan derrotar al Estado o cambiar el gobierno, sino que la que busca es que el Estado les facilite sus actividades con ánimo de lucro. El hecho que ha profundizado la crisis, pues desde luego es del Catatumbo. No es el primero, pero de esta magnitud es este. Yo creo que la paz total, en cierta forma, está haciendo agua. Ojalá se reenderece, que todos los colombianos queremos la paz. Nadie quiere la guerra permanente, pero muchas veces el apaciguamiento es la mejor manera de continuar la guerra, muy distante de poner fin a la guerra. Eso es un fracaso, dijéramos, de la inteligencia militar. Claramente. No estoy hablando de los militares propiamente, sino de los que dirigen políticamente a los militares. Y porque cuando hay esas advertencias es precisamente para que la inteligencia actúe y se evite. Cuando dicen que el gobierno o el ejército sabían que se han trasladado 1000 guerrilleros de Arauca, la pregunta que se hacen los colombianos es, ¿no se dieron cuenta? Entre tanto, desde el Senado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, rechazó la grave situación humanitaria y de seguridad del Catatumbo. Afirma que hay una población desprotegida, una omisión que deben revisar los organismos de control y los internacionales. El Congreso es el camino. Rechazar la actitud del gobierno nacional al no proteger la sociedad civil del Catatumbo. 30.000 desplazados, 80, 100 muertos, cadáveres en el piso, y no hay actuación de la fuerza pública como lo ordena la Constitución, que hay que defender la vida, bienes y honra de los colombianos. Allá hay una omisión que tienen que revisar los organismos de control, los organismos internacionales, atenidos a un supuesto decreto de conmoción interior que aún no sale a esta hora de la grabación. Al menos ya eliminaron la emergencia económica, porque lo que hay es plata sin ejecutar, más de 100 billones en los bancos y un presupuesto virgen hoy. Espero que esta emergencia dedicada al Catatumbo aporte algo al tema de la seguridad de los pobladores que lo están clamando, que lo necesitan. Ahora, ¿cuántos pobladores van a encontrar ahora?
30.000 son los que están contados hacia Cúcuta, pero y Ocaña, y Arauca, ¿y dónde están? De manera que lo que se requiere es una actitud firme del gobierno nacional, se requiere una instrucción a la fuerza pública para que ingrese a esa zona del Catatumbo, porque una semana con la sociedad civil sin protección realmente es un hecho absolutamente inexplicable y vergonzoso. Y a propósito de esta misma situación, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por la falta de acción en la crisis de seguridad en el Catatumbo. El argumento es la falta de atención a la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y las personerías y el retiro de la base militar en Tibú. En otras noticias, la lucha contra el narcotráfico, la migración y las relaciones comerciales son los temas que deben estar en la agenda nacional en el nuevo mandato del presidente Trump. Colombianos residentes en Estados Unidos nos contaron sus preocupaciones y las necesidades que tienen como migrantes. Paola Alfonso se encuentra en ese país con toda la información. Colombia exportó $13.106 millones hacia Estados Unidos el año pasado, lo que representa el 30% del total de las exportaciones del país, según cifras de la DIAN. Un posible establecimiento de aranceles universales podría afectar la competitividad de los productos colombianos en Estados Unidos. Dado este panorama, Colombia debe jugar bien sus cartas con estrategia y visión para fortalecer su relación con este país. Senadores del Partido Centro Democrático presentes en la posesión del nuevo mandatario hablaron de la importancia de las relaciones con este país. Sin duda estos eventos son determinantes para construir las alianzas necesarias para poder enfrentar los desafíos que nos deja un mal gobierno en Colombia. Los carteles de la droga, los narcotraficantes serán considerados grupos terroristas. Esto significa que tendrán la persecución absoluta por parte del Estado americano. Desde el Senado seguirán trabajando para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos a fin de proteger la economía y seguridad de sus ciudadanos. La migración será otro eje de trabajo entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Según el Instituto de Política Migratoria, en este país residen 1.600.000 colombianos, quienes el año pasado enviaron $4.600 millones en remesas. Hablamos con algunos de ellos, quienes nos dieron su opinión frente a algunos anuncios de Donald Trump en materia de migración. Van contra la integridad, contra la salud mental, contra el futuro de nuestros niños. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y esperar que el sentido común y la realidad de que todos somos necesarios en esta sociedad empiecen a hacer efecto en algún momento. Los colombianos en el exterior tenemos el reto de unirnos, rescatar los valores morales que nos identifican y trabajar arduamente dentro del marco de la legalidad. Colaborar de la mano con este gobierno puede abrir caminos para mejorar nuestras condiciones como migrantes. Senadores hacen un llamado para que el país se prepare y proteja a la población migrante. Para ello se hace necesario fortalecer la cooperación diplomática entre los Estados Unidos que ayuden a abordar las preocupaciones que existen sobre la deportación de ciudadanos colombianos que están residiendo actualmente en Estados Unidos. El comportamiento con los migrantes y estar en contra de los derechos humanos, lo que implica justamente entender las causas de la migración y por lo tanto evitar que existan una serie de medidas como una deportación masiva. El anuncio de la suspensión de los recursos para los programas de ayuda a países del exterior es otro tema que afectará a nuestro país y que será objeto de las relaciones con Estados Unidos. Ejecutar proyectos de carácter social, ambiental, cultural, deportivo y de infraestructura para Popayán busca una iniciativa con la que se quieren conmemorar sus 500 años de fundación. Con esta iniciativa nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.
Popayán se prepara para la celebración de sus 500 años de fundación. Es por eso que el Senado estudia un proyecto para exaltar su historia y lograr mayor inversión en la ciudad. Se le permite al gobierno la apropiación de unas partidas para promover a Popayán y para hacer una serie de obras en la conmemoración de los 500 años. Estamos hablando de una vía principal, estamos hablando también de recopilar toda la historia de Popayán y de hacer emisión de estampillas y una serie de actividades para que los colombianos recuerden la importancia de esta ciudad. Ejecutar programas y proyectos para el desarrollo de la ciudad y realizar eventos conmemorativos en el marco de su fundación es otra de las propuestas. Buscar que esos proyectos, hoy, un POT actualizado, un lugar digno de vivienda para muchos de los que hoy están viviendo y no la tienen, acueductos dignos, saneamiento básico para el sector rural y acueductos dignos para ellos. Para los 340.000 habitantes de la capital del Cauca, esta propuesta es pertinente, pues ayudará a satisfacer varias de las necesidades que presentan. Los recursos que podrían vincularse para hacer una serie de inversiones en programas, proyectos o realizar obras en especial, financiadas desde el gobierno nacional, puede cambiar cosas aquí en el municipio, en la ciudad de Popayán. Popayán tiene un serio problema de vías porque tiene muchos huecos, o sea, prácticamente calle donde usted está, calle donde se va a encontrar un hueco. El tema del turismo y de la cultura, porque aunque somos la ciudad culta, siento que desde aquí falta mucha cultura. El mejoramiento de la parte de patrimonio histórico que tenemos en la ciudad de Popayán, que es bien importante, porque de verdad que sí se necesita una buena inversión también en este aspecto. Con la propuesta, el Ministerio de Comercio, Fontur y ProColombia implementarán un plan de promoción cultural y turística para Popayán y así hacerla más visible ante Colombia y el mundo.